¡Qué bien! ¡Qué gusto verte, Arturo! ¿Eh? Pero antes que de todo, quisiera darte unas gracias grandes porque tú sabes mi adoración por estos tabacos dominicanos que son Arturo Fuentes, que eso a mí, y Tony me recibió dándome uno de mis tabacos favoritos. Oye, ¿qué es esto tan bonito? Gracias. Yo sabía que te iba a gustar. No, ya eso, ya te abrió las puertas. Ahora dime lo que tú quieras, lo que te dé la gana, que todo me va a caer bien. Donde la película que narra la historia de su vida, ¿no? For Love or Country. De Arturo Sandoval Story, la historia de Arturo Sandoval. Le he visto y es impresionante tu historia. Tú dijiste que la historia de mi vida, ahí yo no estoy muy de acuerdo, porque la película se termina el día que llegamos a los Estados Unidos. Y yo te diría que la historia de mi vida prácticamente empezó ese día. Hace 31 años. Eso hace 30, va a ser 33. Yo salí en el 89 de Cuba y llegamos hace 32 años. Yo llegué aquí a principios del 90, pero salí de Cuba en gira a Europa en el 89 y ya no regresé más nunca. ¿Cuántas canciones, cuántos temas tiene esta película? Porque yo vi esta joya del cine y tiene fragmentos cortos, ¿no? Tiene música afro, hay de mucho todo, jazz. Hay de todo. También está la etapa de cuando yo prácticamente empecé en Cuba, ¿no? Yo empecé en mi pueblo, en Artemisa, ahí empecé a tocar con grupos de son, de la música tradicional cubana. Fue lo primero que hice. Después fui a la Escuela Nacional de Arte a estudiar música clásica. Después, en el año 67, se formó en Cuba una orquesta grande de 25 músicos que la llamaron Orquesta Cubana de Música Moderna. Ese fue mi primer así trabajo grande y luego viene en una orquesta. Después, en el 74, salimos un grupo de músicos de esa orquesta y formamos Iraquere. Ahí estaba Paquito de Rivera, Chucho Valdés. Sí, todos esos grandes músicos, Carlos Emilio Morales, Carlos del Puerto, músicos extraordinarios. Y yo estuve ahí hasta diciembre del 80. En el 81, el enero del 81, formé mi propio grupo. Con este estuve hasta que llegué aquí a Estados Unidos en el 90. Un grupo que irónicamente solamente pudo grabar una sola producción en Cuba. Así mismo es. Y en Estados Unidos ya tú llevas más de 40 producciones musicales. He hecho más de 47 álbumes. Grammys, Emmys. Todos esos premios pues, se agradecen y uno se siente... ¿no? Estimulan. Por supuesto, es un estímulo, es un reconocimiento que uno lo aprecia mucho. Pero yo creo que lo más lindo es ese contacto directo que ocurre a cada noche con el público. Yo creo que ese es el regalo más lindo, cuando tú ves la gente disfrutando y la gente que admira y respeta lo que uno hace en el escenario. Ese premio diario es el que te alimenta y realmente es el que más uno aprecia. Esta película la protagoniza Andy García. Andy García. Hace de ti. Hace Arturo, sí. Se presentó en el 2000, ¿no? En el año 2000. Sí. Y verla es un mensaje inspiracional. Sí. Increíblemente, ¿no? Sí. Desde el momento que conoces a tu esposa en una parada de autobús. En una parada de ómnibus. Sí, cuando mismo. conoces a Dizzy Gillespie. Sí, señor. Dizzy Gillespie venía de un crucero y tú te hiciste pasar por su chofer, por un chofer, ¿no? Sí. Para darle un tour por La Habana. Esa historia es muy linda. Yo siempre he considerado, y he mencionado eso muchísimas veces, no me voy a cansar de repetirlo. Yo creo que ese hecho de conocer a mi ídolo, el hombre que yo tanto... Tu padre espiritual, así lo llamas. Exactamente, un hombre que yo admiré tanto desde el primer día que escuché la primera grabación de él. Tener la oportunidad de, no solamente de conocerlo, de convertirnos en muy buenos amigos y después empezar, al año siguiente empecé a tocar con él hasta el 6 de enero que él muere en el año 93. Eso para mí yo lo considero como un regalo de Dios, ¿no? El que tú puedas considerarte un amigo íntimo, como familia, ¿no? Como tú dijiste bien, como mi padre espiritual.
de la persona que tanto tú admiras. Eso no se da todos los días. Yo le doy gracias a Dios 27 veces al día por todas las cosas que me han pasado, ¿no? Jugó un papel muy fundamental en todo el desarrollo, todo lo que pasó con nosotros después de la visita de él a Cuba en mayo del 77. Y te voy a contar esto porque esta historia es muy linda. Él regresa de ese viaje que estuvo 48 horas en La Habana, en ese crucero de jazz. Cuando regresa a Estados Unidos, a Nueva York sobre todo, él empieza a hablar a todo el mundo de ese grupo de músicos que él oyó en Cuba. Era su primera visita a Cuba en su vida. Nunca había estado antes. Él empieza a hablar a todos, porque él se impresionó mucho. Y te digo por qué. El concepto que mucha gente, sobre todo en esos años, tenía de los músicos cubanos era la gente que tocaba los tambores, y el otro con las maracas y la rumba y esto y lo otro, pero no tenía mucho conocimiento de alguien que tocara el saxofón, como Paquito, el piano, como Chucho, la trompeta, Barona, el otro que tocaba con nosotros, que era buenísimo. Y él se impresionó con eso. Y así se lo dejó saber a todo el mundo. Un buen día, pocos meses después, en un ensayo nosotros en La Habana, de Iraquere, se presentó un señor alto, rubio, de ojos azules. Nos dimos cuenta enseguida de que era un extranjero. El hombre se sentó, presenció todo el ensayo. Pero oí esta historia, que esta historia es preciosa. El hombre presenció todo el ensayo. Cuando terminamos, llegó y se presentó, tenía un intérprete con él. Nos dijo, mi nombre es Bruce Lundwall, yo soy el presidente de CBS Records y estoy aquí porque Dizzy Gillespie me ha estado hablando muchísimo y yo vine a corroborar esto que él me decía. Y les confieso que Dizzy tenía razón. Ya el hombre tenía pautado una entrevista, un meeting con el ministro de Cultura de Cuba. De ahí salió a esa reunión. Ahí nos firmó a nosotros por 3 años con CBS. Al mes siguiente nos montaron en un avión, escucha esto, porque esto parece un cuento de hadas, es un cuento increíble. Nos montaron en un avión, aterrizamos en La Guardia, en el aeropuerto de Nueva York, nos montaron en un pequeño ómnibus y nos llevaron a media tarde directamente a una prueba de sonido al Carnegie Hall. Y tocamos esa primera noche, el primer día que vinimos a Estados Unidos, nosotros tocamos en el Carnegie Hall la segunda parte de un programa que estaba dentro de un festival de jazz en Nueva York. Y la primera parte fueron 2 tríos de piano, Mary Lou Williams y Bill Evans trío, 2 de los pianistas más grandes de jazz de la historia. Nosotros tocamos la segunda parte. Era la primera vez que visitaba Estados Unidos tú, ¿no? Todo el grupo, primera vez que veníamos a Estados Unidos. El primer día tocamos en el Carnegie Hall, que es el lugar más prestigioso para un músico, no solamente en los Estados Unidos, posiblemente uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Pero ahí no para todo. CBS grabó ese disco. El disco salió y fue nuestro primer Grammy. O sea que, primer día en Estados Unidos, tocamos en el Carnegie Hall. La última canción, Stan Getz y Maynard Ferguson se subieron al escenario y tocaron con nosotros. Sacaron ese disco y fue nuestro primer Grammy. Todo eso sucedió el primer día. ¿Y luego regresaron a Cuba? Y luego, no, después, al día siguiente fui al Village Vanguard y toqué toda la noche con mi big band favorito, que era Thad Young y Mel Lewis. Y 2 días después nos montaron en otro avión y nos llevaron a Suiza, a Montreux Jazz Festival, que es el festival de jazz más importante de Europa. Todo eso sucedió en menos de una semana. Todo causa de Dizzy Gillespie, que fue el que nos puso en el mapa prácticamente. Él te regala una navaja. Sí, y me regaló su trompeta también. Una trompeta. Te voy a contar qué fue lo que pasó. Él la tenía encima de una mesa en una pequeña fiesta que había, un cumpleaños de su esposa. Alguien tropieza con la trompeta, y se dobló. La tumba, se cae y la campana, esto se dobla completo para arriba. Era una casa pequeña y el techo era bajo. Él probó a ver si podía, si los pistones funcionaban, que eso es lo más delicado del instrumento. Si esto funciona, no importa, los abollados se pueden arreglar. Y probó y funcionó, pero como la campana apuntaba al techo, él se escuchaba mejor.
porque el sonido retornaba y le servía como una especie de monitor, ¿no? Que usamos nosotros en el escenario, los monitores, para oírnos mejor. Pero el techo mismo rebotaba el sonido y le encantó. Y él dijo, pues ahora, de aquí en adelante, las trompetas todas las van a fabricar así. Así se quedó. Así se quedó. En tu trompeta llevas la imagen de la bandera de Estados Unidos. Sí. ¿Y esto? De un buen amigo mutuo, Carlitos Fuentes. Muchacho, esto es para mí en la vida. Yo sé que Estados Unidos ha sido una gran oportunidad para muchos de nosotros, ¿no? Sí. Pero siempre llevamos la patria en el corazón y muy presente. Sí, por supuesto. Y yo sé que tú no eres la excepción, que también la llevas en tu corazón. No, pues Cuba, a nosotros nos duele mucho toda la situación de Cuba, por supuesto. Nos duele, pero intensamente. Y ahora, hace 2 días, encima de todos los problemas, pasó el ciclón ese también y creo que ya llevan como 3 días sin electricidad y la situación del país, pues, por supuesto que nos duele muchísimo, muchísimo. Pero es justo ser, y yo creo que es una de las condiciones más bonitas que pudiese tener un ser humano, ser agradecido. Este país ha sido muy bueno con nosotros. Muy bueno. Desde que yo llegué el día 1, las oportunidades han sido increíbles, han sido incalculables. Yo nunca, no pude ni soñar con las cosas que me han pasado. Solamente que me pase por la cabeza que yo toqué en el último disco de Frank Sinatra. Y yo, no, espérate, yo soñé eso, eso es verdad. Cosas así, o que escribí los últimos 2 scores de las últimas 2 películas de Clint Eastwood. ¿Cómo? Ese hombre que estuvo en mi casa por 2 semanas, venía todos los días, mi esposo le hacía almuerzo. No, es que tú llegaste con la intención de un solo tema y te quedaste haciendo toda la banda sonora de la película. Oye, pero tú, óyeme, hiciste tu tarea bien. Arturo, con tantos años de esperanza, ¿no?, de que haya un cambio en Cuba y no ha pasado, ¿se pierde la fe de algún momento regresar a una Cuba libre? Es muy difícil, porque ya en pocos meses va a ser 64 años. Imagínate tú, yo tenía 9 años cuando aquello sucedió. Es toda una vida. Yo era un niño de 9 años y ahora soy un viejo, ya tengo 73 años. Es difícil mantener esa esperanza, es muy difícil, porque te confieso también, hay un problema también que hay que ser objetivo. En Cuba es absolutamente prohibido por ningún civil tener ningún tipo de arma. Ni siquiera yo creo que ningún cuchillo pueden tener. Entonces la gente no tiene absolutamente nada para defenderse, es con una piedra y un pedazo de palo y entonces la lucha es muy desigual y la represión es férrea. Ellos, si algo organizan bien, es los cuerpos represivos, eso sí lo organizan bien. Y cuando la gente hace un año, cuando hubo esas manifestaciones, pusieron preso a muchísima gente, dieron muchos golpes, aplastaron ese movimiento que fue un respiro, eso fue una gota de esperanza, ¿no?, en todo el proceso, ¿no?, lo que sucedió en julio del 21. ¿Qué te pareció Patria Vida, la canción? Preciosa, preciosa. El mensaje es lindísimo porque eso de patria o muerte, eso es terrible, es terrible. Y la patria significa vida y entonces el hecho de que un grupo de artistas se uniera y mandara ese mensaje, yo creo que fue muy positivo y fue muy bien recibido por todo el mundo. Arturo, tú fuiste maestro de música por 19 años, ¿no? Sí, señor. En la Universidad Internacional de la Florida. Sí. Y ahora te acompañan estudiantes de música en, sí, en esta presentación de la película que será mañana. ¿Qué se siente, no? Ellos te ven a ti. Bueno, tú eres su ídolo. Bueno, hablando de eso, yo me gradué de esa escuela en La Habana hace muchos años y después de haber salido de la escuela, que ya yo tocaba en esta orquesta que te dije, un profesor de trompeta de la escuela que había sido mi alumno, no en la escuela, pero en otro lugar, fue mi alumno, me invita a presenciar y a ser como jurado de una competencia que iban a participar en Europa de trompetistas. Yo fui y
antes de que empezara el evento, la cosa, llegaron 2 dirigentes de la escuela y me expulsaron de allí. Ok, aquello pasó. Llegué aquí. El primer día que llegamos a Miami, las 3 universidades, yo diría las principales del sur de la Florida, me ofrecieron trabajo inmediatamente. Y una de ellas fue este lugar donde estamos hoy, UM. Y te confieso una cosa, esto yo nunca lo he dicho en público, pero te lo voy a decir. Nosotros habíamos llegado de Cuba, no teníamos un centavo, no teníamos donde vivir. Y ya yo estaba casi al firmar el contrato con UM. La gente de FIU me llamaron que querían reunirse conmigo. Vinieron a mi casa y me dijeron, hemos escuchado que vas a firmar con UM. Nosotros tenemos una mejor propuesta para ti, en todo sentido. Te vamos a ofrecer tenure, te vamos a ofrecer full professorship, que es la categoría, una serie de cosas que no pude decir que no. Y entonces allí estuve 19 años enseñando en FIU, Florida International. De estar con estudiantes de música. No, pero yo he tocado aquí varias veces con ellos, con varias. Yo toqué aquí muchas veces con las orquestas de FIU, de UM, de la Universidad de Miami. Es una de las escuelas de música más prestigiosas del país, una de las principales. Y siempre han tenido unos programas buenísimos de música, unos profesores excelentes, que varios de ellos han tocado conmigo, uno de ellos es Calle, por ejemplo, tremendo músico y tocó conmigo muchísimos años, fue uno de los primeros músicos que conocí cuando llegué a Miami y sigo siendo un fanático de él, somos muy amigos, ¿no? Pero UM siempre ha tenido un prestigio extraordinario y yo sé que estos estudiantes de alto nivel van a hacer tremendo trabajo el sábado, o sea, mañana. Arturo, ¿hay posibilidad de llevar esta producción de gira y seleccionar estudiantes de diferentes universidades en Estados Unidos? Eso hasta ahora es un sueño y esperamos que es una posibilidad real. Todavía no hay nada en concreto, pero estamos soñando con eso, poder hacerlo. Tú eres un músico desde los, 13 años, ¿no? No, mi primer baile lo toqué a los 12. Empecé a tocar como a los 10. La música ha sido tu vida. Es. Eres un músico preparado. Eres un músico que sabe de música. Y voy preparando la pregunta para caer en lo que está pasando hoy día con la música urbana. Ay, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Donde hoy día vemos jóvenes que incursionan en este género y de la noche a la mañana se hacen millonarios. Sí. Y jóvenes que han estudiado música, que son serios músicos, mermando el trabajo, porque hoy día las computadoras pues hacen lo que hace cualquier instrumento. Mira, aquí tienes una muestra. Nosotros estamos, ahora mismo te estoy personalmente extremadamente agradecido porque estamos teniendo dificultades para vender los tickets para el teatro mañana. Eso no sucede con esos artistas que llenan estadios varios días, que llenan lugares enormes con miles y miles y miles de gente. ¿Qué se puede hacer para animar a la gente a volver al orgánico, no? Yo creo que el problema fundamental es la falta de apoyo a la música buena. ¿De parte de quién? De todos los medios, incluyéndolos a ustedes. No tenemos el apoyo. Un festival de jazz rara vez tiene difusión. Las emisoras que tocan un poco de música de jazz son las emisoras de estas comunitarias que tienen antenas muy corticas que se oyen nada más que en el barrio. Y yo llevo 32 años viviendo en los Estados Unidos. Escúchame esto, que para mí yo lo considero un crimen cultural y un crimen de concepto, de apreciación al legado de la música de jazz, que es una música muy respetada a nivel mundial, pero muy respetada. Yo llevo 32 años viviendo en los Estados Unidos. Nunca he visto 10 segundos de música de jazz en la televisión norteamericana. Eso es un insulto. Tú vas a Japón,
mañana sábado. El jazz A las 9 de la noche en the main network, no sé cómo decir eso, en las estaciones, no las principales. Las principales, no las de cable, las principales, fácilmente vas a poder ver 2 o 3 horas de los festivales de jazz que pasan en el mundo entero. Yo estoy convencido 100% que la contribución cultural al mundo proveniente de los Estados Unidos, en el número 1 está la música de jazz. Y así lo consideran toda la gente de todo el planeta, como una contribución que a la gente aprecia y que disfruta y admira profundamente. ¿Cómo el país que la inventó no va a proteger eso? Ese legado, esa tradición, esos grandes artistas que hemos tenido aquí en los Estados Unidos, ¿cómo no vamos a proteger eso? ¿Cómo no vamos a difundirlo? ¿Cómo no vamos a dejarle saber a los jóvenes que nacen en este país que existe esa tradición tan profundamente admirada en el mundo entero? Y entonces los jóvenes están completamente confundidos en cuanto a la calidad musical. Los jóvenes se piensan que un individuo, como tú dijiste al principio, yo no quiero entrar en detalle porque es un tema un poquito escabroso y peligroso, ¿no? Porque hay mucha gente que admira mucho eso y no quiero ofender a nadie. Pero el mensaje de un artista es cultivar a la persona, es transmitir mensajes positivos en todo sentido. Puede ser de alegría, de tristeza, de concentración, de admirar las cosas que la música es capaz de transmitir. Pero cuando la música que se está transmitiendo es extremadamente limitada, que es producida por un aparatico electrónico con un solo acorde, con un ritmito creado por una maquinita, y encima de eso un individuo diciendo malas palabras, improperios, ofensas. Si a los jóvenes se les brinda eso todo el tiempo, llegan a creer que ese es el mensaje bueno y que esa es la buena música. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Bueno, por lo menos te puedo, y creo que tú lo has sentido en el tiempo que nos llevamos conociendo, de que estás ante un fanático del jazz. No, yo lo sé. Y este mensaje, por supuesto, no es personal para ti, pero tú eres un transmisor, tú eres un comunicador, que la gente te quiere mucho, te respeta, te admira, y tienes grandes masas de gente que te escucha. Y yo sé que tú nos vas a ayudar a que la gente rescate todos esos valores artísticos, igual que la música clásica. ¿Cómo un joven no va a tener idea quién fue Rachmaninoff, o Chopin, o Mozart, o Duke Ellington, o Ella Fitzgerald, o John Coltrane, todos esos grandes artistas que han nacido en este país, que no tienen idea los jóvenes de que existieron esas personas, pero sí saben de otros nombres que no voy a mencionar, que no hay nada que aportar, absolutamente nada, en ningún sentido, ni ideológicamente, ni artísticamente, ni musicalmente, y mucho menos los textos de las canciones. Lamentable. Mi querido Arturo, nos quedaríamos aquí toda la tarde y la noche conversando. Tú sabes que para mí seguro que sí. Es muy enriquecedor. Pero ahora yo voy a salir allá afuera porque voy a disfrutar un poquito de esto. ¡Qué bien! ¡Qué bien!